Vol. 2 comienza, salto en el tiempo. Con Hydra desmantelada y la habitación roja destruida, el mundo, sin saberlo, se volvió un poco más seguro. Natasha y Melina consiguieron localizar a las viudas restantes y, con la ayuda de Tony, eliminaron el lavado de cerebro. Pero la batalla no había terminado para las viudas. Habían pasado toda su vida siendo utilizadas como armas, sus mentes condicionadas para la obediencia, sus cuerpos perfeccionados para matar. La libertad era un concepto extraño. Tony Stark sabía que no podía liberarlas e irse. Si los dejaba solos, serían vulnerables, ya fuera a la caza de los operativos restantes o a su propia falta de propósito en un mundo en el que nunca habían vivido realmente. Así que les dio uno. Con la ayuda de Natasha y Melina, Tony convirtió una de sus instalaciones aisladas en Malibú en un centro de rehabilitación. No era lujoso, no al principio, pero era seguro, tranquilo y escondido del mundo. Las viudas necesitaban tiempo para liberarse de los fantasmas de su pasado. Melina se encargó de su recuperación psicológica, ayudándolas a desaprender su condicionamiento de la habitación roja. Natasha las entrenó, no como asesinas, sino como individuos, enseñándoles a luchar por sí mismas, no por una misión. Tony. Él se encargaba de todo lo demás. Comida, refugio, seguridad y todo lo que necesitaban. Pero tras meses de duro trabajo, empezaron a cambiar. Se reían más. Algunos empezaron a tener pasatiempos. Otros soñaban con una vida más allá del campo de batalla. Por primera vez en décadas, volvían a ser humanos. Entonces, Tony les dio a elegir. A los que tenían familia y un hogar al que volver, les ayudó a llegar allí sanos y salvos. Nuevas identidades, apoyo financiero, cualquier cosa que necesitaran para empezar de nuevo. Pero a los que no tenían a dónde ir, les ofrecía algo nuevo. Tony reunió a las viudas que quedaban, ahora totalmente rehabilitadas, y expuso su visión. Ahora sois libres. No más misiones, no más manipuladores, no más control. Pero el mundo sigue roto. La habitación roja e Hydra se han ido, pero te prometo que solo eran síntomas de una enfermedad mayor. Escucharon, en silencio pero atentos. Tony sacó las imágenes y los registros de las amenazas en curso, están surgiendo nuevas amenazas por todas partes. Mutantes rebeldes, superhumanos, criminales que utilizan tecnología robada de Hydra y armas del mercado negro procedentes de fuentes que aún no conocemos. Shield, atascado con sus viejas formas de lidiar con las cosas. No podrán detenerlos a todos. En cuanto al gobierno, dudo que tenga que deciros algo que no sepáis. Hizo una pausa y observó sus rostros. Algunos parecían intrigados, otros dudaban. Con mi tecnología y su experiencia, podríamos hacer mucho bien. Mucho bien. No respondemos ante nadie. No existimos ni oficial ni extraoficialmente. Seremos el fantasma sacando la basura de las sombras y bueno, algo a la luz. Luego vino la elección. Unirse a él. Ayudar a construir algo nuevo, un equipo que no responda a ningún gobierno, un equipo que prevenga a la próxima Hydra antes de que siquiera comience. O, alejarse. Él financiaría nuevas vidas para ellos, trabajos normales, apartamentos, todo lo que necesitarían para ser personas normales. Sin resentimientos. Sin culpa. Solo libertad. ¿El resultado? Unas 60 viudas decidieron quedarse. No por lealtad a Stark, sino porque creían en su visión. Porque, por primera vez, tenían una opción. Y con eso, Tony Stark dio el primer paso hacia la construcción de algo que el mundo nunca había visto antes. Tony decidió ponerlos a trabajar de acuerdo a su especialidad. Empezó ayudando a algunos de ellos con su nuevo interés en la tecnología y la medicina. Luego algunos mostraron interés por la logística, la gestión y todos los campos diversos que se requieren para operar un gran equipo o empresa. Decidió ayudarlos a todos. Llevaría tiempo, pero si dominaban estos nuevos campos, serían de gran ayuda en el futuro. Mientras tanto, entre bastidores, mientras trabajaba en la recuperación de las viudas, Tony no se quedaba quieto. Tenía planes más grandes que se extendían mucho más allá de un solo equipo. La isla, Howard cumplió su promesa. Tony ahora tenía una isla clasificada, fuera de la red, fuera de la jurisdicción de cualquier gobierno. La llamó Horizonte, un santuario para la investigación y las operaciones. Avance del reactor de arco, Tony hizo 2 reactores de arco gigantes. Uno para alimentar sus nuevas instalaciones y el otro, se lo envió a su padre para alimentar las principales industrias Stark. Bueno, se aseguró de añadir múltiples medidas de seguridad, por si acaso. Avance médico no 1.
El dispositivo de cartografía anatómica, el primer avance público de Tony, cambiaría las reglas del juego para médicos y cirujanos. Un escáner portátil compacto que podía cartografiar toda la anatomía humana, o animal, en tiempo real. Lo hizo principalmente para sí mismo, pero pronto decidió hacerlo público. ¿Cómo funciona? Utiliza tecnología de nanoimagen para escanear un cuerpo en segundos. Detecta enfermedades, tumores, fallos orgánicos o anomalías genéticas antes de que aparezcan los síntomas. Elimina la necesidad de resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, biopsias y múltiples pruebas invasivas. Ayuda a los cirujanos a planificar intervenciones complejas con precisión microscópica. El impacto. Detección precoz de enfermedades como cáncer, aneurismas o defectos genéticos. Revoluciona la medicina de urgencias. Los paramédicos podrían diagnosticar y tratar lesiones al instante. Elimina errores médicos y procedimientos innecesarios. Para el mundo, sería el primer paso real hacia la medicina preventiva, en lugar de limitarse a tratar enfermedades demasiado tarde. Avance médico no 2. Prótesis perfectas, fusión de carne y máquina. El segundo avance era aún más radical, pero Tony sabía que era el futuro. El problema de las prótesis. Las prótesis actuales son rígidas, antinaturales y carecen de sensaciones reales. Existen implantes neuronales fabricados por Amertech, pero son arriesgados, caros y requieren cirugía cerebral. Y fueron prohibidos después de solo 2 meses cuando murieron múltiples pacientes. El cuerpo humano rechaza los materiales extraños, lo que dificulta la integración. Muchos lo intentaron pero fracasaron. Al final, desistieron. Así que Tony solucionó todo eso. Las prótesis de bionanita en lugar de prótesis mecánicas, las bionanitas de Tony curan los nervios y las células muertas y fusionan la carne viva con la cibernética sin fisuras. Sin necesidad de implantes cerebrales ni electrodos. La prótesis interactúa directamente con el sistema nervioso del cuerpo. Los usuarios recuperan todas las sensaciones, tacto, temperatura e incluso dolor, si es necesario. Estructura adaptable. La prótesis crece con el usuario y se ajusta a los movimientos musculares de forma natural. El impacto. Los usuarios pueden volver a sentir. Se acabó el síndrome del miembro fantasma. Soldados, víctimas de accidentes e incluso niños discapacitados pueden llevar una vida normal. Redefine la tecnología de asistencia. No se limita a sustituir miembros, sino que los mejora. Por primera vez, la gente no se limitaría a sustituir miembros perdidos, sino que obtendría algo mejor. Tony también pensó en la repercusión de su invento. Es bueno y cambia el mundo, sí. Pero el habitual grano en el culo, los gobiernos tratarían de convertir en armas los bionanitos, usándolos para aumentos militares. Las compañías farmacéuticas y médicas lo suprimirían. Industrias Amer definitivamente intentaría algo divertido. Y, después de la chapuza hecha por Amer, el público necesita tiempo para aceptar la nueva cura. Finalmente, el era Shield. Nick Fury, bueno, Tony tiene un plan para lidiar con ellos cuando llegue ese momento. El siguiente paso era la liberación controlada, el escáner anatómico sería introducido primero. Se comercializaría como una herramienta médica avanzada. No levantaría sospechas y lentamente prepararía al mundo para lo que vendría después. Las prótesis de bionanita se probarían en secreto en soldados, víctimas de accidentes y pacientes selectos antes de ser reveladas. Con la ayuda de su padre, lograría convencer a los accidentados para que se sometieran al proceso. Una vez que el mundo aceptara los nanocitos médicos, introduciría poco a poco aplicaciones más avanzadas. El plan era a largo plazo, pero tenía que serlo. Si Tony lo hacía bien, no solo cambiaría la medicina, cambiaría a la humanidad. Laboratorio médico privado de Stark. El suave zumbido de los avanzados equipos médicos llenaba el laboratorio. A diferencia de la sensación fría y estéril de la mayoría de los hospitales, Tony había diseñado este lugar para que fuera cálido, con una iluminación sutil, colores relajantes y el tenue sonido de la música clásica de fondo. Las paredes mostraban lecturas holográficas en tiempo real, que escaneaban el cuerpo de Natasha hasta el nivel molecular. Estaba tumbada en la camilla, con el pelo rojo extendido sobre la almohada. Por una vez, no estaba en su habitual postura de combate. Sin tensión en los hombros, sin cuchillos ocultos bajo las sábanas. Solo, quietud. Y por una vez, Tony era el que tenía las palmas sudorosas. Se sentó a su lado, cogiéndole la mano, con el pulgar rozando las tenues cicatrices de sus nudillos. Las mismas manos que habían luchado, matado y sobrevivido a batallas imposibles, ahora descansaban, confiándole algo que iba más allá de la guerra. Su futuro.
Exhaló. ¿Sabes? Cuando prometí arreglar esto, en realidad no sabía lo grave que era. El procedimiento de la habitación roja fue bastante malo. El suero destruyó tu sistema reproductivo. Pero, sí, ya es hora. Natasha arqueó una ceja. Ella captó la mirada tensa en la cara de Tony que apareció solo por un segundo parpadeante. Por no hablar de su palma sudorosa en el ac. ¿Tú? ¿Dudando de ti mismo? Eso es nuevo. Sonrió satisfecho. ¿Yo? ¿Dudar? Nunca. Vengo de entrenar con Melina. Es buena. Me pateó el culo. Creo que me desmayé en medio un par de veces. Ambos se detuvieron un momento, ella apretó con fuerza la mano de él. Confío en ti, Tony. A él se le apretó el pecho por un momento. La miró, no a la asesina, no a la viuda. Solo a Natasha. Una mujer a la que se le había negado la opción de la maternidad antes incluso de saber lo que significaba. Y él estaba a punto de devolvérsela. Su voz se suavizó. De acuerdo. Hagámoslo. Curando a Natasha. Tony se apoyó en el mostrador, cruzado de brazos, observando a Natasha mientras flexionaba los dedos, probándose a sí misma. Los nanocitos habían hecho su trabajo a la perfección, mejor de lo que incluso él había esperado. Pero la verdad era, podría haberlo hecho hace 2 años. Entonces tenía la tecnología, los conocimientos y los medios para curarla. Pero no confiaba plenamente en ella. No al principio. No del todo. No era solo Natasha, era todo el mundo. Tony jugó a largo plazo. ¿Confianza? Eso tenía que ser ganado. En ese entonces, todavía era una agente. Aún así, alguien entrenado para mentir, manipular y matar sin dudarlo. No iba a entregarle algo tan personal, tan irreversible, sin saber que ella estaba realmente de su lado. Así que esperó. Observó. Puso a prueba su lealtad, no solo hacia él, sino hacia sí misma. Y después de 2 años de verla reconstruir a las viudas, mantenerse fuera del alcance de Shield y luchar por su propia causa, finalmente decidió cumplir su promesa. Porque ahora necesitaba su confianza. Natasha exhaló, frotándose el estómago distraídamente. Estaba nerviosa y él lo notaba en su expresión. Piensas demasiado, dijo Tony, con voz ligera, pero con un deje de nerviosismo. Ella le lanzó una mirada seca. ¿Puedes culparme? Esto no es solo arreglar un brazo roto, Stark. Esto lo cambia todo. Sí, bueno, bienvenido a mi mundo. Se encogió de hombros. Un invento a la vez, y de repente, el mundo es un lugar completamente diferente. Natasha se quedó en silencio por un momento. Luego se volvió hacia él, con los ojos penetrantes. ¿Por qué ahora? Tony apenas parpadeó. Por supuesto que se lo preguntaría. Porque te lo merecías, dijo simplemente. Una verdad parcial. La honestidad suficiente para que ella lo creyera. Ella lo estudió durante un largo momento, con una mirada demasiado perspicaz para su gusto. Luego exhaló lentamente y asintió. De acuerdo. Él sonrió satisfecho. Vaya, ¿eso es todo? ¿Ningún interrogatorio? ¿Ninguna amenaza? Natasha se cruzó de brazos. ¿Cambiaría algo? La verdad es que no, admitió Tony. Ella se burló. Exacto. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces, Natasha se apoyó contra la cama de examen, su voz más suave. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Tony enarcó una ceja. Ilumíname, viuda. Ella ladeó la cabeza. Podrías haber hecho esto hace 2 años. Lo sé. Él no se inmutó. Tal vez. Esperaste, continuó ella. No porque estuvieras ocupado. No porque no supieras cómo. Sino porque querías ver si valía la pena la inversión. Tony sonrió satisfecho. Suena como algo que yo haría. Ella lo miró fijamente. No confías en la gente fácilmente. Su sonrisa no desapareció. ¿Puedes culparme? Los labios de Natasha se apretaron en una fina línea. No. No puedo. Ella lo entendía. Claro que lo entendía. Porque si sus papeles hubieran sido al revés. Si ella hubiera estado en su lugar. Ella habría hecho exactamente lo mismo. Tony vio la realización parpadear en su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no había hostilidad en sus ojos. No había resentimiento. Ni ira. Solo comprensión. Le dedicó una sonrisa perezosa. Así que, ¿sigues enfadada? Natasha exhaló, sacudiendo la cabeza. No. Solo, molesta por no haberlo visto antes. Tony se rió. Ese es el mejor cumplido que he recibido en toda la semana. Ella puso los ojos en blanco pero no discutió. Y así como así, la tensión se disolvió. La confianza no solo se daba.
Se ganaba. ¿Y esta noche? Tony Stark y Natasha Romanoff por fin se habían ganado la del otro. Tony respiró lentamente, haciendo rodar el vial entre sus dedos. El líquido que contenía brillaba como plata fundida y los nanocitos se arremolinaban en un caos controlado. No se trataba de una simple medicina, sino de una reescritura corporal completa. Los nanocitos eliminarían todas sus modificaciones genéticas, incluida la versión diluida de SSS, y la curarían por completo. Y le iba a doler. Mucho. En cuanto a la SSS, bueno, digamos que consiguió crear algo mejor, gracias a los datos que recopiló de las viudas a lo largo de los años. Un SSS perfecto fusionado con el suero de AX. Miró a Natasha, que seguía observándolo con aquella mirada enervante y firme. Estaba tranquila y serena porque no comprendía del todo lo que estaba a punto de ocurrir y confiaba en Tony. Muy bien, viuda, dijo Tony, agitando el vial. Ya está. No hay vuelta atrás una vez que inyecte esto. ¿Seguro que quieres hacerlo? Natasha arqueó una ceja. Después de todo lo que he pasado, ¿crees que me asusta un poco de dolor? Tony exhaló por la nariz. Sí, ves, esa es la cosa. Esto no es solo dolor. Giró la ampolla, dejando que los nanocitos captaran la luz. Tu cuerpo ha pasado por un infierno. La habitación roja no solo te esterilizó, sino que reescribió tu biología y te hizo evolucionar con sus sueros diluidos defectuosos. Lo grabaron a fuego en tu ADN. La expresión de Natasha no cambió, pero él vio cómo apretaba ligeramente la mandíbula. Y ahora, continuó Tony, estoy a punto de sobreescribir todo eso. Estos nanocitos no solo van a arreglarte, sino que eliminarán todas esas modificaciones y mejoras, y volverán a recomponerte tal y como se suponía que debías ser. Natasha inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y? Tony suspiró. Y debido a lo profundo que es el daño, no puedo darte nada para el dolor. Además, perderás tu cuerpo mejorado. Te convertirás en una humana normal. Aquello la pilló desprevenida. Él lo vio en el leve parpadeo de sus ojos. ¿Sin anestesia? Preguntó ella. No le importaba convertirse en una humana normal, lo único que le importaba era curar lo que le habían quitado. Tony negó con la cabeza. Ni analgésicos, ni anestésicos, nada. Como tu cuerpo pasará por un proceso de curación completo, bueno, nada funcionará. Incluso si te doy algo para suprimir el dolor, los nanocitos lo considerarán un agente extraño y simplemente lo eliminarán. Silencio. Tony observó cómo Natasha asimilaba sus palabras. Su expresión no cambió, pero él pudo ver los engranajes girando. Entonces, ella asintió una vez. Puedo manejarlo. Tony soltó una risa corta y sin humor. ¿Crees que puedes? Pero nunca has sentido este tipo de dolor. Natasha no parpadeó. Me han torturado. Me han quemado. Me han destrozado los huesos, desgarrado el cuerpo y borrado la mente. Conozco el dolor, Stark. Tony le sostuvo la mirada. Este no. Un desafío. Sus labios se movieron ligeramente, pero no había diversión en ello. Ya veremos. Tony exhaló. Sí. Lo veremos. Sacó la pistola de inyección y cargó la ampolla en la cámara. No era una jeringuilla normal, sino un inyector molecular de alta presión, diseñado para inyectar los nanocitos directamente en su torrente sanguíneo. Última oportunidad, dijo Tony, colocando el inyector contra su cuello. Di la palabra y nos iremos. Natasha sonrió con satisfacción. Hazlo. Tony apretó el gatillo. El dolor comenzó, los nanocitos entraron en su torrente sanguíneo en un instante. Por un segundo, dichoso, no hubo nada. Entonces, fuego. No como una quemadura. No como algo humano. Fue como si la desgarraran de adentro hacia afuera, cada nervio de su cuerpo se encendió a la vez. Sus músculos se bloquearon, su columna se arqueó violentamente, y su respiración fue robada antes de que pudiera gritar. Tony la agarró por los hombros, sujetándola mientras su cuerpo se convulsionaba contra la camilla. Sus sensores ya se estaban encendiendo. Advertencia. Extrema sobrecarga del sistema nervioso detectada, umbral de dolor superior al 95%. Apretó los dientes. Mierda, espera, Nat. Sus dedos arañaron las sábanas, los nudillos blancos, las uñas clavándose profundamente en la tela. Le corría el sudor por la frente y el pulso se le disparaba a niveles peligrosos. Tony había visto dolor antes. Había sentido dolor antes. Pero esto era otra cosa. Los nanocitos estaban desgarrando sus células, descomponiendo las modificaciones genéticas de la habitación roja y reconstruyendo su verdadero ADN. Cada músculo,
Cada terminación nerviosa, cada célula se estaba reescribiendo a sí misma. Su respiración se entrecortó. Entonces, finalmente, gritó. Un sonido crudo y gutural salió de su garganta, uno que nunca antes había emitido. Tony no se inmutó. Se limitó a abrazarla con más fuerza. Lo sé, murmuró, con la voz tensa. Lo sé. Aguanta. Los minutos más largos de su vida, los segundos se hicieron eternos. Cada parte de su cuerpo ardía, su visión estaba fracturada, sus latidos eran erráticos, pero seguía viva. Natasha ya había sufrido antes. Pero nada la preparó para esto. Esto no era solo dolor. Esto era ser deshecha. Sintió que se rompía, pieza a pieza, su propia existencia destrozada y vuelta a montar por los nanocitos de Stark. Cada fibra de su ser gritaba por alivio, por escapar, por la muerte. Pero no suplicó. No suplicó. Simplemente sobrevivió. Incluso cuando sus uñas cortaron sus palmas. Incluso cuando su cuerpo sufrió espasmos tan fuertes que sintió que los músculos se desgarraban. Incluso cuando el mundo se desdibujó y ya no estaba segura de si estaba viva o moribunda. Aguantó. Porque era Natasha Romanoff. ¿Y el dolor? El dolor nunca la había vencido. Y entonces, silencio. Los nanocitos terminaron. El dolor se desvaneció. Su cuerpo se desplomó contra la cama, con la respiración entrecortada y el corazón martilleándole las costillas como un tambor de guerra. Tony finalmente la soltó de los brazos, exhalando. Jesús, murmuró. ¿Sigues conmigo? Natasha no podía hablar. Todavía no. Su visión nadaba, su cuerpo estaba exhausto, pero, se sentía diferente. Más ligera. Completa. Viva. Lentamente, giró la cabeza hacia Tony, con la garganta en carne viva. Eso, tragó saliva. Fue peor de lo que describiste. Tony resopló. Te lo dije. Ella soltó una risa débil. Apenas fue más que un suspiro, pero fue real. Tony comprobó sus constantes vitales y asintió satisfecho. Felicidades, Romanoff. Has sobrevivido. Ella se movió, probándose los dedos y luego los brazos. Cada parte de su cuerpo parecía nueva. Sin dolor residual. Ningún daño persistente. Nada. Estaba curada. Por completo. Dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. ¿Se acabó? Tony sonrió satisfecho. Se acabó. Usted está oficialmente en el restablecimiento de fábrica completa. Natasha miró al techo, dejando que esas palabras se hunden en. Entonces, hizo algo inesperado. Extendió la mano, todavía débil, todavía temblorosa, y le cogió la mano. Tony parpadeó, sorprendido. Sin palabras. Sin bromas. Solo, gratitud. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Y entonces, finalmente, Natasha susurró. Gracias, Tony. Tony le apretó la mano una vez antes de soltarla. Sí, sí. Pero no te pongas sentimental. Ella cerró los ojos, exhalando. No prometo nada. Se rió entre dientes. Me lo imaginaba. Y así como así, lo imposible se había hecho. Ella estaba completa de nuevo. Y esta vez, su futuro era realmente suyo. No strings attached. Tony había soltado la mano de Natasha hacía un rato, pero ella no se había movido mucho desde entonces. Ella solo yacía allí, procesando. Tony miró los monitores holográficos, leyendo sus signos vitales. Ritmo cardíaco estable. Actividad neuronal normal. Regeneración celular completa. Todo comprobado. Ella estaba bien. Físicamente, al menos. Pero eso no era lo que le preocupaba. Acercó una silla y se sentó a su lado. Muy bien, Nat. Por mucho que me guste sentarme aquí en cómodo silencio, probablemente deberíamos hablar. Los ojos de Natasha se abrieron, agudos como siempre. ¿Sobre qué? Tony se echó hacia atrás, gesticulando perezosamente. Oh, no lo sé. Quizá el hecho de que te hayan quitado todas las mejoras de tu cuerpo y te hayan recableado a nivel celular. Eso es algo importante. ¿Cómo te sientes? Respiró hondo y flexionó lentamente los dedos, probando de nuevo su cuerpo. Ya lo había hecho una docena de veces, como si quisiera confirmar que realmente era ella misma. Me siento diferente, admitió. Tony se inclinó hacia adelante. ¿Mal diferente? ¿Diferente bueno? Natasha se lo pensó un momento. Ninguna de las dos cosas. Solo, diferente. Tony asintió, medio esperando esa respuesta. Sí, esas pistas. Mira, no espero que saltes de la cama y empieces a dar volteretas. Tu cuerpo lleva décadas funcionando con mejoras y modificaciones de la habitación roja.
¿Y ahora? Eres normal. Un humano normal y corriente. Y te va a llevar tiempo adaptarte. Natasha lo miró. Me estás diciendo que descanse. Vaya. Sí que escuchas, dijo Tony secamente. Sí, descansa. Tómatelo con calma. Come un poco de sopa. Bebe un poco de zumo. Tus músculos necesitan volver a aprender a trabajar sin refuerzos. Tus reflejos se sentirán lentos. Puede que incluso te sientas más débil de lo que recuerdas. Todo está en tu cabeza, pero tómate tu tiempo para que tu cuerpo se adapte. Ella frunció el ceño, moviéndose ligeramente, como si quisiera demostrar que podía levantarse. Tony suspiró y levantó una mano. Mira, te conozco. Si te doy la espalda, probablemente intentarás salir de aquí y actuar como si nada hubiera cambiado. Pero créeme, Nat, notarás la diferencia. El hecho de que sigas ahí tumbada lo demuestra. Natasha exhaló lentamente, mirando al techo. Estoy bien. Su cuerpo se sentía lento. Tony le dirigió una mirada aguda. Ajá. Y yo soy el rey de los 7 mares. Ella sonrió ligeramente. Te quedaría bien un abrigo enjollado y una corona. Obviamente, dijo Tony, devolviéndole la sonrisa. Luego su voz se suavizó. Pero en serio, Romanov. ¿Estás bien? Natasha dudó. Y eso era raro. Ella no era el tipo de persona que dudaba. Pero en este momento, no estaba segura de cómo definir lo que sentía. Tony la vio y bajó la voz. Más suave. ¿Te arrepientes? Natasha parpadeó, sorprendida. ¿De qué? Tu decisión, aclaró Tony. ¿Te arrepientes? Perder tus mejoras. Convertirte en esto. Señaló vagamente hacia ella. Una humana normal. Natasha no respondió de inmediato. No podía. Durante tanto tiempo, había sido otra cosa. Diseñada, modificada, perfeccionada hasta convertirse en un arma perfecta. Más rápida, más fuerte, más letal. ¿Y ahora? Era simplemente Natasha Romanov. Sin mejoras. Sin modificaciones genéticas. Solo ella. Volvió a llevarse una mano al estómago. El mismo lugar donde, durante años, había llevado el peso permanente de lo que le habían hecho. El peso de lo robado. ¿Y ahora? Por primera vez desde que era una niña, ese peso había desaparecido. Y aunque se sintiera más débil, aunque tuviera que volver a aprender a ser ella misma, aunque ya no fuera lo que era, por fin era libre. Sus dedos se curvaron ligeramente. No, dijo en voz baja. Luego, con más seguridad. No, no me arrepiento. Tony la observó un momento y luego asintió. Bien. Permanecieron un rato en silencio. Entonces, Natasha dejó escapar un suspiro tranquilo. Es extraño. ¿Qué es? Ella se movió ligeramente, rodando su muñeca. Por primera vez en mi vida, no soy el arma de alguien. Tony ladeó la cabeza y esbozó una lenta sonrisa. ¿Y ahora qué? ¿Vas a jubilarte? ¿Vas a rescatar gatos? ¿Vas a hacer yoga? Natasha le dedicó una sonrisa cansada. Como he prometido antes, te pertenezco. Así que, no lo sé. Dímelo tú. Tony rió entre dientes. Me parece justo. Entonces, quiero que hagas lo que quieras. Sin presiones. Ella se quedó callada de nuevo, y luego murmuró. Creo que, solo quiero descubrir quién soy. Sin todo eso. La sonrisa de Tony se desvaneció en algo más suave. Pues tómate tu tiempo, Romanov. Sin prisas. Ella asintió, dejando que sus ojos se cerraran. Aún le dolía el cuerpo y sentía los músculos extraños, pero por una vez, no temía lo que vendría después. Por una vez, tenía tiempo. Y lo iba a usar. Tony estiró los brazos y se levantó. Muy bien, descansa. Yo estaré aquí controlando las cosas, asegurándome de que no sufras una combustión espontánea o algo así. Natasha no abrió los ojos. Me echarías demasiado de menos si lo hiciera. Tony hizo un gesto con la mano. Sí, sí. Cállate y duerme, viuda. Ella tarareó en respuesta, ya medio dormida. Y por primera vez en mucho tiempo, Natasha Romanov durmió sin pesadillas. Mediodía campo de entrenamiento. Las viudas estaban practicando, haciendo ejercicios y probando armas. Tony entró en el campo, con las manos en los bolsillos, observando la escena. Las viudas habían recorrido un largo camino. Hace 2 años, la mayoría solo sabía matar. ¿Y ahora? Algunas habían encontrado un propósito más allá del combate. Logística, medicina, ingeniería, estrategia. Pero para las que decidieron seguir luchando, Tony se había asegurado de que fueran mejores que nunca. Al acercarse, Melina se fijó en él y se separó del grupo.
Caminó hacia él, con una postura tan firme como siempre, pero con una facilidad que nunca había tenido antes. Stark, saludó, secándose el sudor de la frente. Te has levantado temprano. Tony sonrió satisfecho. Es mediodía, Vostokov. Siento decírtelo, pero no es temprano. Ella puso los ojos en blanco. Para ti, lo es. Tienes razón. Tony miró a su alrededor. Parece que están ocupados. Melina asintió, siguiendo su mirada. Tienen que hacerlo. Incluso sin la habitación roja, el mundo no está a salvo. Ellos lo saben. Tony se cruzó de brazos. Sí, bueno, al menos ahora pueden elegir cómo luchar. Melina lo estudió un momento y luego fue al grano. ¿Cómo está Natasha? Tony exhaló. Ella es buena. Fuera de frío por ahora, pero todo salió exactamente como estaba previsto. Los labios de Melina se apretaron, un raro destello de emoción en su expresión de otro modo ilegible. Se lo merece, dijo al cabo de un momento. Tony asintió. Tony asintió. Se lo merece. Permanecieron en silencio durante un rato, observando a las viudas moverse por el campo. Entonces, Melina se volvió hacia él, con voz cuidadosa. Si puedes curarla, eso significa que también puedes curar a las demás. Tony esperaba esa pregunta. Se había estado preparando para ella. Sí, dijo. Si quieren, puedo borrar de sus cuerpos todas y cada una de las modificaciones de la habitación roja. Devolverlos a la configuración de fábrica. Melina entrecerró los ojos. ¿Y qué significaría eso para ellos? Volverían a ser humanos, dijo Tony con sencillez. Sin mejoras, sin potenciadores químicos, sin actualizaciones artificiales. Solo, ellos. Melina se quedó callada. Luego negó con la cabeza. Esa no es una opción. Tony enarcó una ceja. ¿En serio? ¿Estás seguro de eso? Creía que lo vuestro era liberaros de lo que os hizo la habitación roja. La mandíbula de Melina se tensó. Libertad no es lo mismo que debilidad, Stark. Nos convirtieron en armas, sí. Pero esas modificaciones nos hacen capaces de sobrevivir en un mundo que no es justo. Los humanos tienen límites. Y si vamos a seguir tu visión de un mundo mejor, entonces tenemos que ser mejores. Tony sonrió satisfecho. Había estado esperando esto. Se inclinó ligeramente. Bien. Porque yo también tengo una solución para eso. Melina entrecerró los ojos. Adelante. Tony dio un paso atrás y estiró los brazos de forma espectacular. Así que, aquí está la cosa. A ustedes, las viudas, las mejoraron con ciencia basura, fórmulas diluidas y procedimientos apresurados. La habitación roja jugó con la genética como un niño con un juego de química. Por eso algunas de vosotras obtuvisteis resultados diferentes, algunas más fuertes, otras más rápidas, algunas se estropearon antes que otras. Melina se cruzó de brazos. ¿Y? Continuó Tony, lo arreglé. Melina parpadeó. ¿Qué? Tony sonrió. Oh, vamos. Sabías que lo iba a arreglar. Así soy yo. No me gusta la tecnología defectuosa, y ahora mismo, todos estáis funcionando con mejoras anticuadas y de contrabando. La expresión de Melina no cambió, pero había un destello de intriga en sus ojos. ¿Qué has hecho, Stark? Tony dio una palmada. Me alegro de que preguntes. Cogí los mejores elementos del suero del supersoldado, mi especia especial e incluso algunas cosas de cierto factor curativo mutante, los mezclé, hice algunos retoques y creé algo mejor. Melina entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que hiciste tu propia versión de las mejoras de la habitación roja? Tony sonrió satisfecho. No, hice algo más que eso. Aegis 2.0. Sin efectos secundarios. Sin lealtad forzada. Sin averías con el tiempo. Solo mejoras puras y estables. Mejores reflejos, mejor resistencia, y lo más importante, tu cuerpo sigue siendo tuyo. Melina se quedó en silencio, procesando. La sonrisa de Tony se ensanchó. Así que, este es el trato. Pueden volver a ser completamente humanos y curar su cuerpo. Entonces puedo darles el suero. La mejor versión posible de sí mismos. Nadie volverá a controlarlos. Sin ataduras. Melina dejó escapar un suspiro lento. ¿Y lo haces por la bondad de tu corazón? Tony la miró. Vamos, ya me conoces. Yo no hago caridad. Hago estrategia. El mundo está cambiando, Melina. Más rápido de lo que nadie cree. Y si queremos seguir en cabeza, tenemos que ser mejores. Melina le sostuvo la mirada. Luego, finalmente, asintió. De acuerdo. Se lo diré. Tony sonrió satisfecho.
Hazlo. Y cuando estén listos, diles que vengan a verme. Melina se dio la vuelta, volviendo hacia los demás. Tony la vio alejarse, pensando ya en lo que vendría después. Porque esto era solo el principio. Mientras Tony se dirigía a su laboratorio de trajes, sonó su teléfono. Miró el identificador de llamadas. Era de su padre. Hola, papá. Por favor, no me digas que te has atascado en otra reunión. Howard soltó una risita. Oh, no. Esta vez no. Estoy ansioso por ver tus progresos en los últimos 3 años. Estoy seguro de que es extraordinario. Tony tarareó en señal de acuerdo. Bueno, hago todo lo que puedo, y da sus frutos. Y espero que también recuerdes lo que dije entonces, ¿verdad? Nada de injerencias gubernamentales, financiación de guerras o uso de tu tecnología para la guerra, suspiró Howard. Sí, ya lo sé. Fuiste muy claro. Aunque esperaba que pudiéramos reconsiderar esto último. Después de todo, todavía hay amenazas que requieren defensas más fuertes. Ya hemos pasado por esto, papá, suspiró Tony. Mi tecnología no estará disponible para el gobierno ni para la guerra. Si tú o alguien más intenta robar, sí, ya sé que robar es un poco grosero decirlo, pero es exacto, de todos modos, si tú o alguien intenta llevársela, habrá consecuencias, seas quien seas. Ya veo, respondió Howard con un suspiro. Bueno, hazlo tú, hijo. Apégate a tus creencias. Yo estoy contigo. En ese sentido, considerando que estamos hablando de esto otra vez, supongo que has hecho algo grande que al gobierno le gustaría meter mano. Tony sonrió satisfecho. Digamos que es una sorpresa. Ya lo verás mañana. De acuerdo. Oh, casi lo olvido. Tony, necesito que me ayudes con algo, te he enviado una fórmula. A ver si puedes arreglarla, o tal vez mejorarla un poco. Seguro que puedes. Tony sacó su teléfono y miró el mensaje de su padre. Sus ojos se abrieron de par en par. Era una nueva versión del suero del supersoldado. Pero una especie de versión diluida con múltiples defectos importantes. Sus ojos se posaron en el código encriptado oculto. Era el SSS de Hydra. TSK. Otro agente de Hydra en S.H.I.E.L.D. Ahora, papá, ¿cómo conseguiste esto? Howard se rió. Es una sorpresa. No puedo decirlo por teléfono, hijo. Hasta mañana. Sí. Cuídate, papá, dijo Tony. Proyecto Starfire. Bajo la isla Tony entró en su laboratorio más restringido, el único lugar donde ni siquiera Natasha y las viudas podían entrar. Es un gran laboratorio que cubría cientos de metros bajo la isla y le tomó a Tony 7 meses construir ese lugar porque no era tan fácil trabajar bajo el agua mientras se escondía. Aquí era donde trabajaba en lo imposible. Las puertas se cerraban tras él, reforzadas con capas de titanio y blindaje energético. Nadie podía entrar. Nadie podía espiar. Porque lo que estaba construyendo aquí no era solo para el mundo. Era para sí mismo. Tony se apoyó en el mostrador de metal frío, frotándose las sienes. El dolor de cabeza había vuelto. Había desaparecido hacía años, después de aquella conversación. ¿Y ahora? Volvía a aparecer, con más fuerza que antes. Y algo más había cambiado. Su conexión con la tecnología era cada vez mayor. Al principio, era solo una sensación, una conciencia de las máquinas que le rodeaban. Pero ahora podía controlarlas. Moverlas con un pensamiento. Como un tecnomante. Apretó los puños. Sabía lo que estaba pasando. No tenía mucho tiempo. Se quitó el dolor de cabeza de encima y entró. Ante él había enormes monitores que parpadeaban con flujos de datos, planos holográficos de una nave espacial suspendida en el aire. Eso era. El proyecto Starfire. El proyecto en el que había estado trabajando durante años. Una nave diferente a cualquier cosa en la Tierra. No un simple cohete. No un vehículo militar modificado. Una verdadera nave del espacio profundo, construida para resistir las radiaciones cósmicas a las que ninguna tecnología humana se había atrevido a enfrentarse. Tony exhaló, agarrándose al borde de la mesa. Le palpitaba la cabeza, pero la apartó. Ahora estaba demasiado cerca. Proyecto Starfire, progreso hasta ahora fuente de energía. Tony había diseñado un nuevo reactor de arco, capaz de suministrar energía ilimitada a la nave. Alimentaría los motores, las armas, los sistemas de defensa y el soporte vital de la nave, haciéndola completamente autosuficiente en el espacio profundo. Desarrollo del motor, 40% completado. El motor de la nave espacial fue diseñado para obtener energía directamente del reactor de arco.
Permitiría viajes espaciales de largo alcance sin depender del combustible. El reto ahora era optimizar su eficiencia para soportar el movimiento interestelar a alta velocidad y las condiciones extremas. Investigación de la radiación cósmica. Tony había estado estudiando la absorción y manipulación de la radiación cósmica, probando cómo interactuaba con diferentes materiales. Comprender esto sería clave para futuras mejoras tanto para la nave como para su tripulación. Selección de tripulación. Había estado controlando a Susan Storm, Johnny Storm y Ben Grimm. Sin Reed Richards, nunca alcanzaron todo su potencial. Tony planeaba convertirlos en algo mucho más grande. Lo que aún necesitaba campo de pruebas. La isla era demasiado arriesgada. Necesitaba un vasto espacio abierto, un desierto o una zona remota, donde pudiera construir, probar y lanzar la nave sin destruir su base de operaciones. Componentes finales del motor. La tecnología que necesitaba aún no existía. Tenía que construirla desde cero y necesitaba más recursos. Reclutamiento. Los Storm y Ben Grimm aún no lo sabían. Estaban ocupados trabajando en sus propios proyectos. Tiempo presente. Tony se sentó en la silla y reanudó el trabajo en una de las partes más cruciales de su proyecto. El plano holográfico de la cámara de contención de radiación cósmica parpadeaba ante él, las líneas de código cambiaban a medida que perfeccionaba su diseño en tiempo real. Esta era la clave. La radiación cósmica no solo era peligrosa, sino también impredecible. Tony sabía que la exposición a ciertas ondas cósmicas podía desencadenar anomalías genéticas, pero no le interesaban las mutaciones. Quería control. Si podía atrapar, aprovechar y convertir en arma una parte de la radiación cósmica, estaría a punto de desbloquear una nueva fuente de energía, una que podría cambiar el mundo y traer la evolución. Pero había un problema. La radiación cósmica no se comportaba como cualquier otra energía en la Tierra. No era como la electricidad, la energía nuclear, o incluso la radiación gamma. Era algo más antiguo, más crudo, casi vivo, lo que significaba que tenía que construir algo capaz de contener lo incontrolable. Tony se frotó las sienes. El dolor de cabeza había empeorado. Sacó un frasco del bolsillo, extrajo 2 pastillas y se las tragó con un poco de agua. Luego continuó concentrándose en la tarea. La cámara de contención de radiación cósmica, progreso estabilización del campo de energía, completado. Tony creó una matriz de campo de fuerza personalizada, capaz de cambiar entre diferentes frecuencias para contener la radiación cósmica sin romperse. Esto permitiría una exposición controlada en lugar de un desastre total. Blindaje de aleación de vibranium, fase conceptual falta de vibranium. Amortiguadores de energía cuántica, fase conceptual. Si la radiación cósmica tenía picos de energía impredecibles, necesitaba algo que neutralizara esos picos antes de que pudieran destruir el campo de contención. Ajustes controlados por IA, 70% completado. La cámara necesitaría una IA más inteligente que cualquier sistema existente para predecir los cambios de radiación antes de que ocurrieran. Hermes y Elena eran avanzados, pero Tony ya estaba mejorando las IAs aún más. 10 pm. El resplandor azul de las pantallas holográficas parpadeaba en el rostro de Tony mientras contemplaba los intrincados esquemas de la cámara de contención de radiación cósmica. Sus dedos se movieron ligeramente, ajustando inconscientemente el diseño en tiempo real. Apenas se dio cuenta. Su mente funcionaba a toda máquina, luchando contra el agotamiento como de costumbre. Entonces, su comunicador emitió un pitido. Yelena Stark. Son las 10 de la noche. Trae tu culo aquí. ¿Necesitas comida? Tony parpadeó, y su mirada se desvió hacia la hora que aparecía en una de las pantallas. 10:04 pm. ¿No acababan de ser las 6? Suspiró y se pasó una mano por el pelo antes de responder. Tony, estoy en medio de algo. Yelena, no me importa. Puedes matarte a ciencia después. Come primero. Tony, estoy bien. Yelena, ¿en serio? Porque según tu monitor biométrico, tus niveles de estrés están subiendo, tu ritmo cardíaco es ligeramente elevado y apuesto a que no has respirado bien en los últimos 5 minutos. Tony puso los ojos en blanco. Había olvidado que Yelena aún tenía acceso a sus constantes vitales. Le dio ese acceso hace un año después de que ella no se callara sobre cómo él tenía los hábitos de un gremlin. Y él necesitaba a alguien para mantener un ojo en su salud que no sea suya. Ahora ella lo usó en su contra. Yelena, Get. Up. R. No. Tony exhaló por la nariz. Ella no iba a dejar pasar esto. Tony, bien. Yelena, bien. Además, hice la cena.
Si no apareces, se la daré a las viudas. Tony. ¿Soborno? ¿En serio? Yelena. Aprendí del mejor Tony, resopló. De acuerdo, era justo. Apagó la consola, se estiró y giró los hombros agarrotados. Su cuerpo protestó por el movimiento repentino. Llevaba demasiado tiempo sentado. Volvió a coger las pastillas y se detuvo justo antes de abrir el tapón. Luego, con un suspiro, volvió a dejar el frasco. No. Ahora no. Se metió las manos en los bolsillos y se volvió hacia el ascensor que conducía a las instalaciones principales. Flashback, hace 2 años, instalaciones de entrenamiento, medianoche. Tony esquivó por los pelos un golpe dirigido a sus costillas. Yelena se movía como una víbora, rápida, precisa y dura. Tony se retorció, levantando el guantelete para bloquear su siguiente golpe, pero ella amagó con la izquierda y le quitó las piernas de encima. Se golpeó con fuerza contra la colchoneta. Murmuró, mirando al techo. Yelena estaba de pie junto a él, sonriendo. «Eres lento, Stark». Tony gimió, incorporándose. «Sí, sí. Soy un genio, no un ninja». Se cruzó de brazos. «Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto?» Tony se levantó, haciendo rodar su hombro dolorido. «Porque eres el único que no me trata como si fuera de cristal». Y esa era la verdad. Natasha y Melina eran demasiado cuidadosas con él. Las viudas lo respetaban, pero ninguna lo presionaba. «¿Yelena?» Yelena no se contuvo. Se burló. «¿Y qué? ¿Quieres que te pateen el culo por diversión?» Tony sonrió satisfecho. «Yo lo llamo educación práctica. No siempre se puede confiar en el traje». Yelena negó con la cabeza, murmurando en ruso, antes de ponerse de nuevo en posición de combate. «De acuerdo. Pero si te desmayas, no te llevaré de vuelta». Tony giró el cuello. «Haré que Hermes llame a Natasha, entonces». «TSK. No la llames». «Yo te llevaré», murmuró en voz baja. «¿Eh? ¿Dijiste algo?», preguntó. «Sí, será mejor que estés listo para otra hora de patear culos», se crujió los nudillos. Y así comenzó la primera de muchas sesiones de sparring a medianoche. 6 meses después comenzó con el entrenamiento. Pero en algún momento, se convirtió en algo más. Yelena era la única persona que no lo veía como Tony Stark. Ella no estaba impresionada por el dinero, el genio, el legado. Ella lo trataba como un luchador. Un compañero. Y por primera vez en mucho tiempo, Tony se sintió como alguien además de su tecnología, además de su armadura. Entrenaron. Lucharon. Hablaron. No sobre la misión. No sobre las viudas. Sino sobre estupideces. ¿Película favorita?, preguntó Yelena una noche después de inmovilizarlo por 3ª vez consecutiva. Tony exhaló, boca arriba. La guerra de las galaxias. El Imperio contraataca. Clásica. Ella enarcó una ceja. Empollón. Gracias, sonrió. ¿Y el tuyo? Ella dudó. Luego, en voz baja. El gigante de hierro. Tony parpadeó. Aquello fue inesperado. Ladeó la cabeza. No te tenía por una chica del tipo gran robot de metal. Yelena apartó la mirada y se frotó la nuca. Es que, exhaló. Me gustó el final. Todo eso de tú eliges quién quieres ser. La sonrisa de Tony se desvaneció. Porque lo entendió. No estaba hablando de la película. Hablaba de sí misma. La conversación se le quedó grabada. Porque se dio cuenta, por primera vez, de que Yelena no era solo una asesina entrenada. Era una persona que aún estaba descubriéndose a sí misma. Igual que él. 1 año después a Tony nunca se le había dado bien confiar. Pero de algún modo, sin darse cuenta, empezó a confiar en Yelena. Pero no fue tan estúpido como para quitarle los nanocitos de su cuerpo. No solo en la sala de entrenamiento. En todas partes. Ella era la única persona que le echaba en cara sus gilipolleces y la única que se daba cuenta de que algo iba mal. Como la noche que se desmayó en el laboratorio. Sus dolores de cabeza habían empeorado, pero no se lo había dicho a nadie. Pensó que podría manejarlo. Entonces, en medio de un diagnóstico, su visión se nubló y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en la enfermería. Y Yelena estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, mirándole. ¿Eres estúpido?, le preguntó. Tony parpadeó. ¿Eh? ¿Te desmayaste en tu laboratorio, Stark?, le espetó. ¿Y no le dijiste a nadie que estabas enfermo? No estaba enfermo, murmuró. Solo, cansado. Yelena se burló. Sí, bueno, la próxima vez que estés solo cansado, intenta no morirte en el suelo. Tony la miró. La miró de verdad. Estaba cabreada.
Pero por debajo de eso, estaba preocupada. Yelena no se preocupaba por la gente. Pero se preocupaba por él. Y eso significaba algo. Gracias por encontrarme, dijo en voz baja. Yelena puso los ojos en blanco, pero él vio una pequeña sonrisa. Sí, sí. Pero no lo conviertas en una costumbre, genio. Tiempo presente. El olor a pollo asado, pan de ajo y algo sospechosamente picante golpeó a Tony en cuanto entró en el comedor. La sala estaba animada, las viudas esparcidas por las mesas, comiendo, charlando, riendo. A veces seguía pareciéndole surrealista. Verlas así, normales. Ya no eran solo soldados, ya no eran solo armas creadas por la habitación roja. Ahora tenían personalidad. Algunos contaban chistes, otros discutían sobre quién había matado más, y otros simplemente, existían. Era extraño. Pero raro del bueno. Por fin, la voz de Yelena cortó el ruido. Estaba apoyada en el mostrador, cruzada de brazos, observándole como una gallina con una pistola. Justin Amer. Washington después de Cristo, Convención Gubernamental de Defensa. La sala de conferencias estaba abarrotada. Filas de oficiales militares, representantes del gobierno y líderes corporativos llenaban la sala, todos reunidos para presenciar la presentación del siguiente paso en seguridad nacional. Miembros de alto rango de SHIELD se sentaban en el centro, entre ellos, Howard Stark y Nick Fury. La enorme pantalla situada en la parte delantera de la sala parpadeó, mostrando una figura acorazada negra y roja, borrosa y distorsionada, volando por el cielo nocturno. Las imágenes granuladas se habían filtrado a través de canales militares y, aunque no estaba claro, todos los presentes habían oído rumores. Rumores de un individuo blindado muy avanzado que operaba en secreto. Algunos murmuraron entre ellos. ¿Es real? Algunos dicen que se cargó una instalación militar privada el mes pasado. Howard permaneció en silencio, con los brazos cruzados, mientras Furia se sentaba a su lado, mirando las imágenes con su habitual expresión seria y sin tonterías. En el podio, Justin Amer se mostraba confiado, vestido con un traje caro y con su característica sonrisa en la cara. Tocó el micrófono. Señoras y señores, comenzó Amer, con una voz que destilaba carisma, vivimos en un mundo de amenazas impredecibles. Superhumanos, mutantes renegados, individuos mejorados, y no ignoremos al elefante de la habitación, este misterioso justiciero acorazado. El murmullo entre la multitud se hizo más fuerte. Claro, continuó Amer, caminando ligeramente, la idea de un superhéroe vestido de metal volando por ahí puede sonar entretenida, incluso reconfortante para algunos. Pero pregúntense, ¿quién es? ¿Qué es lo que quiere? ¿Se le puede controlar? Silencio. Exacto. Amer chasqueó los dedos y la enorme pantalla que tenía detrás cambió, mostrando imágenes de elegantes drones de combate humanoides, con sus exteriores metálicos reflejando las brillantes luces del escenario. Presentamos. La Unidad Autónoma de Combate Amer. El futuro de la guerra. Algunos contratistas de defensa aplaudieron entre el público. Amer sonrió y siguió adelante. Estas unidades impulsadas por IA están diseñadas para sustituir a los soldados humanos en combate, eliminando bajas innecesarias y garantizando una eficiencia total en el campo de batalla. Apareció otra imagen, mostrando una batalla simulada en la que los robots de Amer luchaban contra soldados humanos y ganaban. Su tiempo de respuesta táctica es más rápido que el de cualquier humano, su precisión es exacta, y lo mejor de todo, no dudan. No cuestionan las órdenes. La expresión de Fury no cambió, pero Howard se movió ligeramente en su asiento. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando, continuó Amer, levantando una mano. ¿Qué pasa con los superhumanos? ¿Qué pasa con los mutantes? ¿Qué pasa con ese vigilante de pacotilla que vuela entre las sombras? La pantalla volvió a cambiar, esta vez mostrando una batalla simulada entre las unidades de combate de Amer y oponentes mejorados. Ahí es donde reside la verdadera brillantez de este proyecto. Nuestra IA de combate ha sido entrenada para contrarrestar amenazas mejoradas. ¿Fuerza sobrehumana? No importa cuando mis robots pueden analizar los puntos débiles en tiempo real y atacar donde más duele. ¿Vuelo? ¿Proyección de energía? Mi IA aprende, se adapta y neutraliza antes de que el enemigo tenga siquiera una oportunidad. Algunos oficiales de la multitud asintieron en señal de aprobación. Con la financiación adecuada, podemos desplegar estas unidades por todo el país, garantizando la seguridad y el control en una era en la que la imprevisibilidad es una amenaza constante. Imaginen un mundo en el que las revueltas, los criminales superpoderosos y los elementos renegados son reprimidos al instante antes de que puedan causar daño.
Un mundo en el que nosotros, el gobierno, siempre vamos un paso por delante. Norman Osborn, sentado junto al general Ross, apretó los dedos. Había permanecido callado durante toda la presentación, pero ahora había interés en sus ojos. Uno de los oficiales, un alto asesor del Pentágono, se inclinó hacia adelante. ¿Están hablando de una aplicación total de la ley robotizada? ¿No llevaría eso a agresiones innecesarias? Si estas máquinas actúan sin vacilar, ¿qué pasaría con los daños colaterales? Amer sonrió. Créame, señor, mi equipo ha pensado en eso. La IA está diseñada para operar dentro de unas directrices estrictas. Nada de peligros imprudentes, nada de violencia innecesaria, solo eficacia pura y calculada. Otro funcionario enarcó una ceja. ¿Y esto? Señaló la pantalla que mostraba las imágenes borrosas de Iron Man. La expresión de Amer se agrió ligeramente antes de disimularlo con una carcajada. ¿Ah, eso? Sí, por favor. Sea quien sea, está anticuado comparado con mis máquinas. ¿Un genio de la tecnología sin escrúpulos con un prototipo extravagante? Tal vez. Pero mis robots están aprobados por el gobierno. Trabajan para ti, no contra ti. Así que, ¿por qué perder el tiempo preocupándose por un vigilante de metal no registrado? Una vez que mi proyecto esté terminado, nos ocuparemos de esta lata. Los funcionarios intercambiaron miradas. Howard Stark, sin embargo, permaneció en silencio. Nick Fury habló por fin, con su profunda voz que se colaba entre el ruido. A ver si lo entiendo, dijo Fury lentamente. ¿Quieres máquinas de guerra no tripuladas patrullando las calles? ¿Decidir quién es una amenaza y quién no? Amer se volvió hacia Fury y le dedicó su mejor sonrisa de vendedor. Esa es la idea. Riesgo minimizado, control maximizado. La expresión de Fury no cambió. Suena como si estuvieras tratando de construir un ejército. Amer rió entre dientes. ¿Un ejército? No, director Fury, esto no es un ejército, esto es el futuro. Howard habló por fin, su tono calmado pero cortante. ¿Y a quién pertenece este futuro, Amer? Preguntó Howard. Amer hizo una pausa. ¿Cómo dice? Howard se inclinó hacia adelante. Digamos que el gobierno financia su pequeño proyecto. ¿A quién pertenecen las máquinas? ¿A usted? ¿Los militares? ¿Algún inversor privado? La pregunta quedó flotando en el aire. Amer vaciló durante medio segundo, lo suficiente para que todos se dieran cuenta. Luego, se recuperó. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos tendría el control total de las unidades. Los ojos de Howard se entrecerraron ligeramente. ¿Ah, sí? El murmullo de la multitud no se había calmado. En todo caso, era cada vez más fuerte. La posibilidad de que máquinas de guerra autónomas patrullaran las calles era controvertida. Algunos oficiales parecían intrigados, otros inquietos. Norman Osborn se inclinó ligeramente hacia el general Thaddeus Thunderbolt Ross y susurró algo en voz baja. Ross no reaccionó de inmediato. Sus dedos golpearon la mesa, sus instintos militares se pusieron en marcha. Al cabo de un momento, asintió levemente con la cabeza y se aclaró la garganta. Señor Amer. Justin Amer, que había estado absorbiendo la atención, se volvió hacia Ross con una sonrisa practicada. Ah, General Ross. Un placer, como siempre. Esperaba que le interesara el futuro de la tecnología militar. Ross hizo caso omiso de la adulación, pero su voz transmitía una presencia imponente. Dígame, Amer, dijo Ross, con tono mesurado. ¿Qué posibilidades hay de que pirateen tus robots? La sala se quedó en silencio. Amer parpadeó, un poco sorprendido. Luego soltó una risita nerviosa. ¿Hackeados? General, por favor. Estas máquinas funcionan con un sistema de inteligencia artificial encriptado de nivel militar, completamente seguro y griega. No he preguntado por la encriptación, interrumpió Ross. He preguntado por las posibilidades. ¿Qué pasa si, digamos, alguien, una nación rebelde, una célula terrorista o algún grupo clandestino de hackers, consigue anular su IA? Amer tensó la mandíbula, pero mantuvo su actuación ensayada. General, le aseguro, no me lo asegure. Responda. Ross se inclinó hacia adelante, con ojos fríos. Porque si alguien puede piratear esas máquinas, no estamos ante un futuro de paz. Estamos ante una maldita masacre. Algunos de los funcionarios se removieron en sus asientos, claramente incómodos. Incluso Norman Osborn sonrió levemente al ver a Martillo retorcerse. Amer exhaló por la nariz. Mira, lo entiendo. Estáis preocupados. Es justo.
Pero tenemos planes de contingencia. Cortafuegos sobre cortafuegos. Fallos de apagado remoto. Estos robots están diseñados para ser completamente a prueba de manipulaciones. Hackearlos no es una opción. Ross arqueó una ceja. ¿No es una opción? Nada es imposible, Amer. La tecnología avanza cada día más rápido e incluso tenemos un robot volando por el mundo, al que ni siquiera nuestra tecnología más avanzada ha podido rastrear ni obtener una imagen clara. ¿Sabes lo que eso significa? Esa cosa o quien quiera que la esté controlando debe tener una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Y dices inaccable. ¿Me estás diciendo que nadie, en ninguna parte, encontrará jamás la forma de volver esas máquinas contra nosotros? Amer dudó una fracción de segundo. Y eso fue todo lo que Ross necesitó. El general volvió la mirada hacia el resto de los oficiales. Estas máquinas no tienen juicio humano. Si alguien las controla, no se detendrán. No vacilarán. No estás hablando solo de sustituir soldados, Amer. Estás hablando de reemplazar la toma de decisiones misma. Y eso es un maldito problema. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala. Amer forzó una sonrisa, claramente molesto pero no dispuesto a demostrarlo. Con el debido respeto, general, está pensando en extremos. Se trata de progreso. Eficacia. Poder. Howard Stark habló de repente, con voz tranquila pero firme. El poder sin control es un arma apuntada a las personas equivocadas. Amer giró la cabeza hacia Howard, con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Qué opina de esto, señor Stark? Aclaremos una cosa, Amer, dijo Howard, con los dedos apretados. Tratas de vendernos seguridad, pero lo que en realidad nos ofreces es un maldito desastre a punto de ocurrir. Amer se burló, sacudiendo la cabeza. Oh, vamos, Howard. Tú, más que nadie, deberías entender el progreso. No se trata de peligro, se trata de control. Howard entrecerró los ojos. ¿Control? Estás hablando de máquinas que no piensan. Que no dudan. No entienden el contexto. ¿Qué pasa cuando una de sus unidades de combate autónomas funciona mal y arrasa con toda una manzana de civiles por un error de cálculo? ¿Qué pasa si ven a un niño con una pistola de juguete en la mano y lo registran como una amenaza hostil? Algunos de los militares se removieron incómodos. Amer soltó una carcajada, pero ahora era tensa, forzada. Vamos, eso es ridículo. Estos robots tienen la mejor programación de IA disponible, la IA no es humana, Amer. Howard lo cortó. La IA no improvisa. No siente. Sigue una serie de reglas preprogramadas, y si esas reglas fallan, no se para a pensar. Sigue adelante. Nick Fury, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Howard tiene razón, dijo Fury, su profunda voz se extendió por la sala. Estas máquinas no son soldados. Los soldados saben cuándo desobedecer órdenes. Saben cuándo no disparar. ¿Qué ocurre cuando una de estas unidades recibe una orden que va en contra de la ética humana? La sonrisa de Amer se crispó ligeramente, su confianza vaciló por primera vez. Como he dicho, failsafes. El general Ross soltó una risita seca. ¿A prueba de fallos? ¿Quieres decir como los que tenías para esos implantes protésicos el año pasado? La sala enmudeció. Amer se quedó paralizado. Su rostro perdió todo el color. Ross se inclinó hacia adelante, con una presencia abrumadora. ¿Te acuerdas de eso, verdad, Amer? Cuando tus prótesis de última generación funcionaron mal y acabaron matando a varios civiles en menos de un mes. Porque lo recuerdo. Los murmullos se extendieron por la sala. Howard Stark suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza. Ah, sí, yo también lo recuerdo. No fue Industrias Amer la que dijo, y cito, nuestra tecnología es infalible y completamente segura. La mandíbula de Amer se tensó. Aquello era diferente. Fue algo aislado, no lo fue, cortó uno de los oficiales del Pentágono. Los implantes fallaron porque tu tecnología fue precipitada y no se probó. Pusieron a la gente en peligro para obtener beneficios. Otro funcionario, un congresista de Nueva York, frunció el ceño. ¿Y ahora quieren que les confiemos un ejército de armas autónomas? Ni hablar. Los murmullos se convirtieron en conversación abierta. Más funcionarios tomaron la palabra, expresando sus preocupaciones, dudas y oposición frontal. Algunos incluso sacaron a relucir sus propios informes sobre los fracasos anteriores de Amer Industries, armas defectuosas, sistemas de seguridad chapuceros y tratos turbios con inversores extranjeros. En menos de 5 minutos, toda la propuesta se vino abajo. Se retiró la financiación.
Se ordenó el cierre inmediato del proyecto. Justin Amer se quedó allí, con la cara llena de sangre, mientras todo se desmoronaba. Norman Osborn, que había estado observando en silencio, finalmente se levantó. Su expresión era ilegible, pero el brillo de diversión en sus ojos era inconfundible. Se acercó a Justin y le dio una palmada en el hombro. Mala suerte, Amer, dijo Norman con una sonrisa burlona. Quizá la próxima vez intentes hacer algo que no te salga por la culata. Amer apretó la mandíbula y le temblaron las manos al ver desaparecer su mayor oportunidad. No lo olvidaría. Y no perdonaría.